Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 205. La carta era tranquila y ordenada. Estoy escribiendo esto para hablar de las cosas que nunca tuve oportunidad de mencionar. Se sentía como una nota dejada por alguien que simplemente se ausentaría durante un tiempo. Kim Soleum hablaba de las gafas de repuesto que había dejado sobre el sofá de la sala de descanso del equipo Tortuga Negra 1, de la rueda trasera pinchada de una bicicleta frente a la sede central y de la tinta para impresora que todavía estaba en camino. Para una entrega de responsabilidades, eran detalles pequeños y fragmentados. Había una sensación de arrepentimiento que parecía estar a punto de aflorar, pero desaparecía en el siguiente párrafo. Sin embargo, el tono despreocupado de la carta continuaba igual, y antes de darse cuenta, pasaba a consejos importantes, fáciles de ignorar, pero significativos. Cosas que ningún agente novato de la Agencia de Gestión de Desastres podría conocer. Consejos sobre desastres sobrenaturales. Después del rescate de la civil con vestido azul, ya no será seguro usar ropa de seda en la sección de planchado de la lavandería de monedas ubicada en la intersección. Por favor, asegúrense de que ningún agente entre allí vestido de esa manera, por si acaso. Eran historias de terror relacionadas con los casos que había enfrentado el equipo Tortuga Negra 1. Parecía como si hubiera llegado a esas conclusiones mediante deducción. Pero, extrañamente, sus palabras poseían la certeza de alguien que siempre lo había sabido. Y aún así, era evidente que aquellos consejos estaban escritos con preocupación y buena voluntad. Con manos temblorosas, siguieron leyendo el contenido. Y luego, y una vez más, lo siento. La carta se volvió más personal. Los acontecimientos de la noche en que se lanzó la restricción estaban descritos de manera extremadamente cautelosa. Solo quienes habían estado involucrados directamente podrían entenderlos. Como si estuviera procurando no exponer a otras personas que aún pudieran estar sometidas a restricciones similares. Después venían agradecimientos y disculpas dirigidos al agente Bronce, quien le había dado espacio para contar la verdad sin presionarlo. Y entonces, todavía quiero volver a casa. Como una despedida. No puedo rendirme sin siquiera intentar regresar. Pero me siento culpable, porque parece que mis sentimientos solo terminaron haciéndoles perder el tiempo a los agentes de la Agencia de Gestión de Desastres. Una vez más, lo siento. Por no estar a la altura de las expectativas, por no aceptar sinceramente las medidas disciplinarias y por renunciar como si estuviera huyendo. Sé que esto es una molestia, pero adjunté algunos objetos que me resultaron útiles. Espero que sean de ayuda para el equipo Tortuga Negra 1. La carta incluía explicaciones detalladas sobre las funciones y efectos de cada objeto que había dejado atrás. Y finalmente, por si acaso, quería mencionarlo. No hay nada importante en lo que escribí en la pizarra de la sala de descanso del equipo Tortuga Negra 1. Pensé que podrían dudar en borrarlo, creyendo que era una pista o alguna clase de señal, así que quería decirles que pueden borrarlo sin preocuparse. Lo escribí impulsivamente. No significa nada. La carta terminaba allí. El agente revisó las páginas una y otra vez. Y entonces, en la última hoja, escrito con letra pequeña. Gracias por todo. Espero que se mantengan sanos y felices. Los dos agentes bajaron la mirada hacia los objetos dispersos por el suelo. Luego, uno de ellos se agachó y recogió lentamente uno de aquellos objetos aparentemente insignificantes. Parecía un simple caramelo barato. Pero era un objeto capaz de retroceder brevemente a los buenos viejos tiempos y restaurar el estado físico de una persona. Una herramienta invaluable para la unidad de despliegue y rescate. Los pequeños objetos brillaban sobre el suelo. El agente Choi levantó la cabeza. Las miradas apagadas de ambos miembros del equipo Tortuga Negra 1 se encontraron. Si simplemente había desaparecido. Existía una alta probabilidad de que aún no hubiera abandonado el lugar. Esperen, agentes. Salieron corriendo de la sala de descanso, seguidos por un custodio completamente alterado. Para registrar toda la cueva de cristal. Y Kim Soleum,
que había permanecido completamente inmóvil en una esquina de la habitación, salió silenciosamente detrás de ellos, llevando únicamente una hoja de papel. Atravesó la puerta que los agentes habían abierto al entrar. ¡Qué salida tan elegante y cortés! Este método tampoco está nada mal. Observé en silencio la luz del sol cayendo desde arriba. Así que realmente logré salir. Hice todo lo posible para terminar las cosas de manera segura y tranquila. Pero, sinceramente, no estoy seguro. No sé cómo reaccionará la Agencia de Gestión de Desastres. Ni tampoco cómo se sentirá el equipo Tortuga Negra 1. Antes, incluso aceleré el paso deliberadamente para evitar recordar los rostros de los agentes con los que me crucé. Después de salir de la cueva de cristal, caminar hasta la parada del autobús y subir al tren de alta velocidad, no olvidé agradecerle al anfitrión por mantener el reflector alejado de mí durante todo el trayecto. Oh, no es nada. Gracias a eso pude escabullirme con tanta discreción. Si él no hubiera ayudado, habría tenido que escapar de una forma mucho más complicada y emocionalmente agotadora. El tren partirá en breve. Intenté no pensar. No pensar en cuánto habrían buscado dentro de la cueva de cristal después de mi fuga. Ni en qué harían con los objetos que dejé atrás. Ni en cuánto sospecharía de mí la agencia. Ni siquiera en si borrarían lo que escribí en la pizarra de la sala de descanso. En lugar de eso, intenté dormir. Por suerte, el tren de alta velocidad hacia Seúl no traía consigo los horrores de la línea Tamra. Logré quedarme dormido un rato antes de despertar. Y, por si acaso me estaban siguiendo, pagué en efectivo y me registré en cualquier motel al azar. Van. Solo después de cerrar la puerta detrás de mí pude tranquilizarme y comenzar a ordenar mis pensamientos. Fue entonces cuando la realidad finalmente me alcanzó. De verdad dejé casi todo atrás. Solo me quedaban 1 o 2 objetos consumibles. Especialmente los que había comprado en el centro comercial espacial y que garantizaban seguridad. La mayoría los había dejado atrás. Probablemente porque ya no los necesitaría. Tiene más sentido que los usen personas que enfrentan peligros mayores que los míos. Lo único que me quedaba eran algunos objetos de equipamiento y mis tatuajes. Sin embargo, ¡pop! Una pequeña luz emergió desde el interior de mi ropa. La llama Dokaebi. ¿De verdad vas a seguir siguiéndome? La llama se balanceó arriba y abajo con energía. Como si respondiera afirmativamente. Este pequeño había seguido conmigo hasta Seúl. Incluso abandonó la linterna de cristal donde solía vivir. Había estado preocupado por la posibilidad de que me rastrearan, así que, en cierto sentido, esto resultaba menos problemático. Pero, todos deben estar preocupados por ti, no perteneces a la agencia. La llama brilló desafiante. Dice que ya es todo un adulto y que estará bien solo. Dios mío. ¡Qué criatura tan terca e imprudente! Según la traducción poco entusiasta de Brown, era lento, pero podía recargarse incluso estando solo. Aparentemente se recuperaría más rápido si absorbía la energía de un relámpago místico. Aunque eso no parecía precisamente fácil de conseguir. En cualquier caso, la decisión de la llama Dokaebi parecía firme. Entonces contaré contigo un poco más. La llama parpadeó alegremente mientras volaba por toda la habitación del motel. Para ser sincero, no era únicamente una molestia. Al menos todavía me queda algo. Un vestigio de que alguna vez pertenecía a algún lugar. Una prueba de los días que compartí con buenas personas. Eso era. Déjame conservarlo un poco más. Después de todo, no durará para siempre. Acaricié una vez a la llama Dokaebi y permití que se instalara en mi brazo derecho mientras se transformaba. Ahora vuelves a ser libre, señor Corzo. Puedes ir a donde quieras. Entonces, ¿a dónde irás? Si somos estrictos, ¿no es exactamente al revés? Me consideraría afortunado mientras la Agencia de Gestión de Desastres Sobrenaturales no me estuviera persiguiendo como fugitivo. Y soñar despierto Inc. probablemente me había dado por muerto desde hacía mucho tiempo. Los lugares a los que podía ir o las personas que podía contactar eran muy pocos. Y además el agente Choi descubrió la cámara de incubación de sueños del Instituto de Investigación Alegre. Aunque la restricción me impida hablarle a la agencia sobre esa cámara, él mismo podría buscarla cuando quisiera. Tendré que prepararme.
Pero con mucho cuidado. Aún así, no escapé sin tener un plan. Tengo uno. Por supuesto. El problema es que se trata de un plan extremadamente incómodo. Encendí el teléfono que había guardado dentro de mi tatuaje. Aparecieron los mensajes que habían permanecido sin revisar durante 2 semanas. Qué alivio que no cometí ningún error durante el interrogatorio. Si hubiera metido la pata, las identidades de la señorita Yeonjeon o del señor Eo podrían haber quedado expuestas. Guardé el teléfono dentro del tatuaje en cuanto me atraparon en la aldea Hisan, y como el tatuaje perdió su función dentro de la prisión de cristal, al final eso terminó siendo una suerte. Suspiré aliviado y revisé los mensajes. La mayoría eran anuncios publicitarios. Pero entre ellos también había varios mensajes de conocidos. Disculpe. Está bien. Avíseme cuando vea esto. Disculpe. Si está enfermo. Si tiene algún problema, contácteme. Era el sargento. Por alguna razón, me sentí extraño. Con esta persona siempre parece que soy yo quien recibe preocupación y ayuda. Ahora que lo pienso, no hemos hablado desde lo de la restricción. Después de pensarlo un momento, respondí. Lo siento. Surgió un problema. Ya estoy bien. Luego dudé un instante y envié otro mensaje. Gracias otra vez por investigar esa información por mí. Podríamos hablar mañana o pasado mañana. También podríamos ir a comer algo bueno. La confirmación de lectura llegó enseguida. La respuesta tardó un poco más. Ok. Eso bastaba por ahora. Era momento de ocuparme de mis asuntos. Elegí mi siguiente destino. No me agradaba la idea. Pero no existía una mejor alternativa. Y yo ya estaba preparado. Por favor, prepare el boleto de deseo. He encontrado la información que solicitó. Dirigido al director Howe. Soleum, ha regresado. Levanté la vista. En la mesa familiar de la sala de espera de la oficina de consejería del Zorro, estaba sentado el director Howe, sonriendo. Mi estómago se revolvió por reflejo. Una sensación de rechazo ante la decisión que estaba tomando. Una extraña culpa, como si estuviera traicionando a las personas que incluso habían logrado liberarme de la restricción. Y, al mismo tiempo, una emoción contradictoria. Ahora que la restricción había desaparecido, por fin podía negociar de una manera que realmente pareciera una negociación. He venido a reclamar mi boleto de deseo. Un momento, por favor. Antes hay algo que me gustaría decir. El director Howe seguía sonriendo con amabilidad, pero habló con una leve incomodidad. Eso hizo que me sintiera aún más incómodo. Creo que fui un poco excesivo con la restricción relacionada con tu muerte, Soleum. Mirándolo ahora, parece que tomé una decisión demasiado emocional debido a las circunstancias. Me avergüenza un poco recordarlo. Pero es bueno que haya desaparecido, ¿no te parece? Recordé el extraño ritual chamánico dirigido por el gran general tigre de la cima Daecheon-bon. Y también la extraña reacción del director Howe cuando poseyó el cuerpo de la subgerente Eunage. Aunque me preocupe por la subgerente o tenga curiosidad por ella, no voy a preguntar. Si el director Howe notaba que la reconocía o me preocupaba por ella, probablemente terminaría perjudicándola. Sentí un nudo en el estómago. En lugar de asentir fácilmente, respondí con cautela. No importa. Una promesa es una promesa, exista o no una restricción. Vine aquí para cumplir lo que le prometí, director. ¿En serio? Pero eso debería ser imposible. Ni siquiera sabes exactamente cuál era el desastre autorizado para aniquilación que te pedí investigar, Soleum. Tenía razón. El director Howe había dicho que nos daría más detalles si los espías conseguíamos acceder a los archivos secretos de la provincia de Gangwon. Pero yo sí lo sabía. Ya podía imaginar qué era lo que buscaba. Lo deduje. Solo dígame el nombre del desastre. Si la información que traje no coincide, aceptaré la penalización. Para el director Howe no existía ningún riesgo. Podía imponer una sanción o una nueva restricción cuando quisiera. De cualquier forma, las circunstancias habían cambiado. Ya no tenía aliados dentro de la agencia capaces de liberarme de una nueva restricción. Por eso. Muy bien.
Lo sabía. El director Howe sonrió y entrelazó los dedos. El nombre de ese desastre sobrenatural es Ciudad Especial Sekban. Ah, y una cosa más. No intentes pronunciar ese nombre fuera de la oficina de consejería del zorro. Ocurrirán cosas desagradables. El director Howe me observó directamente a los ojos. Entonces, ¿coincide con la información que trajiste? No aparté la mirada. Sí. Aquí la tiene. Golpe. Dejé un documento sobre la mesa de la sala de espera. Este es el informe relacionado con el desastre sobrenatural autorizado para aniquilación, que acaba de mencionar, director. Por favor, revíselo. El director Howe extendió la mano, tomó el documento y comenzó a leer. Y entonces, cubrió rápidamente las hojas. Luego me observó con una expresión completamente vacía. ¿Cómo averiguaste esto? Entonces era correcto. Eso no es importante. La verdad era que no lo averigüé. Ya lo sabía. Exactamente. Por eso había estado tan seguro de poder conseguir la información en menos de un mes. Porque ya la conocía. El método más rápido y seguro. Simplemente escribir la información obtenida de registros de exploración oscura. Era una opción que había descartado. No había forma de convencer o explicárselo a los otros espías. Y además temía que el director Howe sospechara y terminara haciéndome algo terrible. Quería actuar de la manera más segura posible. Pero ahora toda la situación estaba arruinada. Y solo quedaba una alternativa. No tuve más remedio que actuar rápido. Si seguía retrasándolo, la agencia comenzaría a buscar y eliminar a los demás espías. Si atrapaban a la señorita Yeonjeon o al señor Eo, jamás obtendrían un boleto de deseo y acabarían sufriendo doblemente bajo las restricciones del director Howe. Antes de que eso ocurriera, tenía que actuar primero. Sin embargo, estoy seguro de que hasta ayer seguías encerrado en la prisión de cristal. Entonces, ¿cómo conseguiste esto? No guardan información de este tipo allí. Tenía razón. Naturalmente, la cueva que alberga la prisión de cristal no almacena información valiosa. A veces se redactan informes sobre desastres sobrenaturales basándose en las declaraciones de los prisioneros. Pero, hay algunos formularios oficiales de la agencia disponibles para eso. Como este. Un formulario en blanco de informe de desastre sobrenatural de la Agencia de Gestión de Desastres. Como se escribe dentro de la prisión de cristal, cuya ubicación suele mantenerse en secreto, la información de la sucursal aparece censurada automáticamente. Por eso, era el papel perfecto para imprimir documentos relacionados con los desastres autorizados para aniquilación almacenados en los archivos secretos. Irónicamente, estar encarcelado en la prisión de cristal me permitió conseguir exactamente lo que necesitaba. Así fue como pude entregarle al director Howe el informe de la ciudad especial Sekban que yo mismo había elaborado utilizando la información obtenida de la wiki. Pero no tenía ninguna intención de explicarle eso al director Howe. Sería demasiado peligroso. De todos modos, traje mi última línea de defensa por si acaso. El sudor frío recorrió mi espalda. Aún así, debía decirlo. Lo importante es que traje la información prometida. Y durante este proceso recibí ayuda de las otras dos personas. Sin ninguna duda. Ahora, director, es su turno de cumplir su promesa. Una sonrisa apareció en el rostro del director Howe. Muy bien. Felicitaciones, Soleum. En cuanto a la entrega de su boleto de deseo. Apreté el puño con fuerza.